Hola, ¿qué tal? Soy Estefanía Irue y en este video voy a realizar la exposición y defensa del trabajo práctico de derechos personalísimos. A mí se me asignó el derecho a la vida, el cual está enmarcado en el fallo Albarracín y Nieves, Jorge Washington, sobre medidas precautorias de la Corte Suprema de Justicia de la Nación del día 1 de junio de 2012. Para comenzar, podríamos considerar que el derecho a la vida es un derecho humano fundamental y necesario para acceder y gozar del resto de los derechos. En Argentina, su reconocimiento y protección posee rango constitucional. Entre los pactos, declaraciones y convenciones con dicha jerarquía que reconocen y protegen el derecho a la vida, podemos citar a la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre, a la Declaración Universal de Derechos Humanos, y a pactos internacionales de derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, entre otros. Bueno, el fallo a analizar podríamos encontrar cierta interrelación entre derechos, entre ellos derecho a la vida, derecho a la salud, a la libertad religiosa y de conciencia. Bueno, los hechos presentes en este fallo remiten al ingreso del señor Pablo Albarracini en el año 2012 a la clínica Basterrica en un grave estado de salud debido a una herida de bala. Los médicos recomendaron realizarle una transfusión de sangre y el problema en cuestión devendría cuando se presenta una declaración de voluntad certificada por un escribano público, donde Albarracini manifiesta su pertenencia al culto de Testigo de Jehová y se opone a recibir transfusiones de sangre completa, aun si estas prácticas resultan indispensables para salvar su vida. Esta declaración de voluntad se emitió por el señor Albarracini en el año 2008. Y como Pablo Albarracini no se encontraba consciente en el momento para determinar si debían realizarle la práctica o no, su padre, el señor Jorge Washington Albarracini Nieves, interpuso una medida precautoria que avale dicha transfusión debido a que su hijo presuntamente habría abandonado su fe religiosa. Esta medida es aceptada en primera instancia y luego la esposa de Pablo Albarracini, Romina Carnevale, apela a esta sentencia y la lleva a la segunda instancia, que sería la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, y la Cámara revoca la sentencia de primera instancia y ahí es cuando el señor Jorge Albarracini dedujo un recurso extraordinario federal, con lo cual la causa se elevaría a la Corte Suprema de Justicia. Bueno, con respecto a la decisión de la Corte, por unanimidad consistió en admitir este recurso extraordinario y confirmar el pronunciamiento apelado en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, y dicha decisión fue fundamentada en que Pablo Albarracini, al ser mayor de edad y capaz, pudo expresar su voluntad de forma válida y dispuso de las directivas anticipadas sobre su salud dentro de la esfera de la libertad personal que establece la Constitución Nacional en su artículo 19, donde plantea que las acciones privadas de los hombres que de ningún modo afecten al orden o a la moral pública ni perjudiquen a un tercero están solo reservadas a Dios y están exentas de la autoridad de los magistrados. Asimismo, las cuestiones presentes en el caso aluden a derechos personalísimos como derecho a la vida, a la salud, a la libertad religiosa y de conciencia, como hemos dicho, y estas resultan similares a las debatidas y resueltas en un precedente llamado Bahamondes. Y por último, si yo fuera la jueza, la solución que habría dado al caso en cuestión sería probablemente idéntica a la adoptada por la Corte, porque resulta innegable que la convicción del señor Pablo Albarracini, al realizar esta declaración de voluntad donde manifestó no someterse a prácticas médicas de transfusión, puesto a que pertenecía al culto de Testigo de Jehová, incluso aunque ello perjudicara o atentara contra su vida, contra mantener y preservar su vida, esta declaración resulta legítima,
puesto que fue certificada por un escribano público y según lo que consta en autos, esa voluntad no fue viciada por presiones de terceros, es decir, nadie lo obligó a firmar dicha declaración. Y esta declaración de voluntad atañe a un derecho personalísimo como el derecho a la vida y se encuentra contemplado en el principio de legalidad y reserva presente en el artículo 19 de nuestra Constitución, como bien han argumentado nuestros magistrados. Y con respecto a las presuntas intermitencias en la adhesión de su fe, las cuales son hartamente mencionadas por su padre, no se hallaron pruebas significativas que acrediten el abandono de dicho credo. Podría considerarse que de haber sido así, el mismo Pablo Albarracini podría haber revocado su declaración de voluntad, ya que esto está contemplado en la ley 26.529 de derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado. Bueno, muchas gracias.